feliz sábado. Tengo una deuda con ustedes desde el miércoles. La vamos a presentar rápidamente. No sé si ya está en la pantalla atrás. Aquí yo la tengo en el retorno, pero no sé. Eran dos tablas que queríamos presentar con los capítulos 8 y 9 sobre las palabras que se usan y que son traducidas como santuario. Ahí puse dos versiones, Reina Valera y la Nueva Biblia para Latinoamérica. Y la interpretación, si ustedes fijan, a veces es santuario celestial, a veces es santuario terrenal, lugar santo, lugar santísimo. El contexto es que el que nos da, y esa es la primera palabra, eskené. Eskené significa tienda, básicamente es una tienda. Y la siguiente, que está allí también, que es Hagia, o Hagia, en realidad nunca vamos a saber cómo lo pronunciaban ellos exactamente, que significa santo. Se usa para un montón de otras cosas, pero en este capítulo puede ser santuario celestial, puede ser santuario terrenal, como lo ven ustedes, y en el versículo 12 es donde no está claro, porque puede ser el lugar santísimo del santuario celestial o todo el santuario celestial en su totalidad, pero no lo sabemos. Pero ayer vimos que no era imprescindible para entender el mensaje. Quitemos las tablas porque ya no va a haber más diapositivas. Ayer terminamos con, porque he aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá, capítulo 10, verso 37, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si uno echa para atrás, mi alma no se complazará en él. Acuérdense que vimos antes también que el que habiendo conocido rechaza, entonces ya no hay sacrificio para ese. Y esa es una de las historias tristes de la Biblia. ¿Y qué termina diciendo el autor en el verso 39 del capítulo 10? Pero nosotros, ¿qué somos? ¿O qué no somos? Nosotros no somos de esos que echan para atrás a la perdición, sino de aquellos que creen a la salvación del alma. Y abre y desarrolla el concepto ahora. ¿Cuál es ese concepto? Ahora, la gran definición de fe, que la repetimos por todos lados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la definición de fe? Ustedes la pueden decir de memoria. Porque este es el capítulo más famoso de Hebreos. 99,5% de los sermones que se predican sobre Hebreos son de este capítulo. Y un 0,5% es del resto del libro. ¿O no? Todos lo hemos leído alguna vez. Y la mayoría de los que han predicado, lo han predicado alguna vez. Así que vamos a ir rápido. ¿Cómo define la fe? Pero fe, ¿qué cosa es? La certeza. Otras versiones usan otra palabra. La Reina Valera 60 usaba otra que era sustancia. Y la cosa interesante de sustancia, a mí se me hacía esos dulcecitos que vendían en Chillán. La sustancia. ¿Cómo es la sustancia? La realidad. Y todavía no llega, pero ya vamos a hablar de eso. De las cosas, ¿qué cosa? Que se esperan. ¿Y qué más? La evidencia de las cosas no vistas. O las cosas que no se ven. Y luego viene el listado. Le llamamos el listado de la fe. O los héroes de la fe. O el museo de los héroes de la fe. O el quién es quién. ¿Han escuchado eso de quién es quién? Los norteamericanos les gusta mucho sacar esos libros de Who is Who. Who is Who in Psychology. Who is Who en cualquier cosa. ¿Quién es quién en esta área, en tal año? Esos libros no los lee nadie. Y esos libros no los lee nadie por dos razones. Porque, número uno, son aburridos. Porque te presenta un nombre y te dice todo lo que ha hecho, los grados que obtuvo, las cosas que escribió o hizo, las posiciones que ha tenido, los trabajos que ha hecho, etcétera, etcétera. Normalmente esos los compra
el que tiene su nombre metido ahí y se lo regala a la mamá para que vea que el hijo o la hija no salió tan malo. Las bibliotecas los compran especialmente para decir quién es el que estaba liderando un área del conocimiento humano o de la ciencia o del hacer humano en alguna época de la historia, y más de una vez se usa solamente como tabla de referencia. Ahora, la otra razón por la cual la gente no lee esos libros es que tiende a sentirse menoscabado al lado de los individuos que aparecen allí, por la cantidad increíble de cosas que han hecho. Y uno dice, ¿y esto lo hizo un solo fulano? ¿O una sola dama? Sí, lo han hecho. Y por eso están en ese librito que dice, ¿quién es? ¿Quién? ¿Es eso lo que aparece aquí? En cierta medida sí. Pero no de las cosas hechas en la vida por el triunfo, sino de los que ganaron la salvación por la fe. Y da un listado. Número 1, no es aburrido. Número 2, no es lento el lenguaje. No dice todo lo que hicieron, sino que dice lo que hicieron, que demuestra que tenían fe. Quiere llevar la fe de un plano filosófico a aterrizarla a un plano práctico. ¿Quiere saber lo que es fe? Veamos, ¿qué hizo Abel? Y lo dice, esto hizo Abel. Enoc, Noé, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Josué y Rahab. Y hasta ahí llega la lista. Pero todavía dice muchos otros. Hasta ahí llega la lista específica, dando de cada uno de ellos las cosas que demostraron su fe. En los que más espacio gasta es en Abraham y Sara y Moisés. Evidentemente son el eje del pueblo de Israel. Uno es el padre de la nación y el otro es de la raza, digamos, del pueblo, y el otro es el fundador de la nación, el que legisló a esa nación. Sigue mencionando varios más. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Qué hicieron? Tienen un listado largo. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza y debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y se me acabó el aire. Y podemos seguir. Pero ¿saben que no para ahí? También dice cómo los mataron, cómo los persiguieron. Dice, fueron aserrados, fueron sumergidos, fueron castigados, fueron azotados. La fe no significa que vamos a hacer solo milagros. La fe también significa que vamos a sufrir por. Capítulo 3 de Daniel es fantástico. Y lo más fantástico y lo que más me gusta de ese capítulo es la fe de esos tres, teniendo en cuenta que no eran los únicos judíos que estaban ahí. Segundo de Crónicas nos dice que el rey de Jerusalén también fue. Pero Daniel no dice que el rey de Jerusalén se quedó de pie. Así que aparentemente se tiró en 4 patas al suelo también. Cuando discuten con Nabucodonosor, ¿qué dicen? ¿Y por qué quiero traer esto? No está mencionado en Hebreos, los 3 hebreos, pero es una demostración de fe. ¿Tienen dudas de que Dios los puede salvar? 0 dudas. ¿Tienen la garantía de que Dios los va a salvar? Tampoco. ¿Y qué le dicen? ¿Y si no nos salva? No importa, es decisión de Él. Si no nos salva, no es mi problema. No es mi lío. Sepas tú, oh rey, que no nos vamos a inclinar y no vamos a adorar. ¿Sabían ellos? Nosotros sabemos la historia, ¿no es cierto? Sabemos la historia. ¿Sabían ellos que
que iban a caminar por el fuego y que iban a conversar con Jesús? Absolutamente no. Tenían la menor idea. Sabían que podía hacerlo Dios. Si lo hacía o no lo hacía, es decisión de Dios. Pero sí es decisión de ellos permanecer fieles o no permanecer fieles. Tú puedes, si quieres o no, es otra historia, pero yo voy a permanecer fiel. Volvamos a la definición. La sustancia, la garantía, la certeza. Saben que tenemos un serio problema con la traducción y eso es culpa de Desiderio Erasmus. Y no es culpa de él en realidad, ni de él ni de Jerónimo. Jerónimo tradujo del griego al latín la Biblia y Desiderio Erasmus hizo una nueva versión del griego. Desiderio Erasmus es de la época de Martín Lutero y hizo lo que se llamó el Textus Receptus, de los mejores manuscritos que él tenía allí. Un hombre increíble en el dominio de los idiomas. Y cuando llegó a esta palabra se encontró con un problema grave. Y la puso en griego, porque él lo estaba haciendo en griego, no estaba haciendo una traducción sin dar ninguna explicación, porque no tenía equivalente en los idiomas de ese momento. Y es una palabrita, el episomenon, entretenida, que no supimos exactamente qué significaba hasta principios del siglo XX. Fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando nuevas excavaciones sacaron mucha literatura en griego, especialmente de la península de Anatolia, hoy día Turquía, y algunas partes de Grecia, donde se supo qué significaba esta palabrita. Viene de elexos, para los que quieran saber el término, y a los que no les interesa, no importa. Es una palabra que se usaba mucho en la literatura griega, pero no se sabía qué era. Por ejemplo, se hablaba que fulano tenía el elexos de una casa y que eso le daba derecho sobre esa casa, pero esa palabra se perdió y nadie supo para qué más servía. Hasta que se descubrieron por allí en un tribunal de justicia registros de juicios. Resultó que esta palabrita, que es traducida como certeza, realidad, sustancia, en realidad es el nombre que hoy día lo podríamos traducir por escritura o tarjeta de propiedad. Es el documento que certifica que yo poseo algo. Usted tiene su auto. ¿Qué certifica que es suyo? El padrón, que en realidad no se llama padrón. Certificado de inscripción o tarjeta de propiedad, no sé cómo es que se llama al final, pero todo el mundo, todos le decimos padrón. Si usted tiene una casa, ¿qué certifica que es suya? Y si usted no vive en la casa, ¿de quién es esa casa? Sigue siendo suya. ¿Y qué tiene usted para mostrar que es suya? La escritura. Ahora, ¿les cambia un poco el concepto de fe? No es algo etéreo, es algo concreto. Ahora, la fe es la escritura de las cosas que esperamos. Por eso lo han traducido las versiones modernas con, por ejemplo, garantía. Pero es un documento legal, pero es un documento legal que se desarrolla desde mi corazón. No que tenga que escribirlo, no es el certificado de bautismo, no es un certificado de membresía, no, es creer que yo soy ciudadano del cielo y que voy a vivir en el cielo, porque también es estar consciente de que no soy ciudadano de esta tierra. Es por la fe que nuestros padres, los patriarcas, recibieron salvación, porque comprendieron que eran
peregrinos. Y la clave la vemos en el versículo 6. Versículo 6, ¿qué dice? En realidad, ¿qué cosa? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Hay tres cosas en ese versículo. Veamos, la primera, el creyente tiene que confiar que Dios existe. Si usted no cree en Dios, ¿tiene fe? Sí, puede tener fe en cualquier cosa, pero no en la salvación ni en las promesas de Dios. Si yo no le creo a alguien, ¿actúo con ese alguien confiando en que va a cumplir lo que me prometió? ¿Se acuerdan del cuento de Pedrito y el lobo? ¿Qué le perdió el pueblo a Pedrito? La fe. Y cuando vino el lobo, no le creyeron, porque no cumplió lo que había prometido. Ahora, si yo no le creo a alguien, no actúo en base a lo que ese dice, porque no puedo confiar en ese alguien. Bueno, lo primero, debo creer que Dios existe. Segunda cosa que aparece aquí, el creyente confía no solo que Dios existe, sino que es un cierto tipo de Dios. ¿Qué tipo de Dios? Es uno que recompensa a todos los que lo buscan. Y ahí está el versículo. Y que recompensa a quienes lo buscan. La fe no solo es actitud, es la voluntad de actuar y seguir a Dios a cualquier parte, aunque no sepa para dónde voy. Cuando yo era un niño, mi padre lo invitaron a trabajar a Colombia. Y lo invitaron a trabajar a Colombia y llegó también otra invitación a Perú. Estábamos viviendo en Antofagasta y otra para Santiago. Mi mamá quería Santiago porque estaba cerca de mi abuela. Y entonces en horas podía estar ahí donde vivía la abuela, la mamá de ella. Y yo quería Colombia. ¿Por qué? No tengo idea. Solo tenía ganas de ir. Tenía ganas de salir, tenía ganas de aventurar. Y me acuerdo que mi padre tenía que contestar al otro día. Íbamos viajando de Antofagasta a Santiago en el desierto. Y unos kilómetros antes de llegar a Chañaral paró y dice, vamos a orar. Y aquí tengo 3 papelitos. Y el primer papelito que salga, y uno de ustedes lo va a sacar, es allá donde vamos a ir. Y a mí me pareció fantástico. Más aventura, mira, ni siquiera vamos a saber por dónde vamos. Y una de mis hermanas dice, no, yo quiero esto. Otro dice, pero al final una de mis hermanas sacó el papelito y decía, Colombia. Y el único feliz del auto era yo. Pero déjenme decir que no tenía la menor idea de lo que era vivir allá. Yo no iba con fe, iba con curiosidad. Pero aquí es partir en una ruta sin saber lo que uno va a hacer, pero confiado en que Dios te va a llevar en esa ruta al hogar eterno. William Johnson escribió un libro que se llama, una obra que se llama El Peregrino. ¿Han escuchado hablar de él? Peregrino plantea la vida del cristiano como un peregrinaje. Y para ser un peregrino lo primero que tú tienes que reconocer es que no eres de aquí. ¿De dónde son ustedes? Todos me contestaron acá, para allá, los demás no. ¿De dónde son ustedes? Yanesi dice de Cuba. ¿De dónde son? ¿De dónde soy yo? Del cielo. Si yo me considero chileno, no es que deje de ser chileno, pero si yo considero que soy de Chile, entonces mi corazón va a estar acá. En el peregrino sale porque va buscando ¿qué cosa? Un hogar. Cuando Abraham salió, ¿no podía haberse devuelto? Claro que podía haberse devuelto y haber buscado ese país
país que conocía, donde tenía relaciones, tenía una red de apoyo, pero siguió avanzando buscando un hogar que nunca había visto. Primera condición para hacerse peregrino: separarse, dejar el hogar, porque busco otro hogar. Segunda condición: es un viaje a un lugar sagrado. Tercera condición: un propósito específico para el viaje: vivir la eternidad con Dios. Y cuarto, estar consciente que el viaje está lleno de durezas, dificultades y amenazas, pero que Dios me va a dar el hogar celestial de todas maneras. Versículos 13 al 16 del capítulo 11. Todos ellos vivieron por la fe. ¿Y qué dice después? Y murieron sin haber recibido. Eso lo dice el autor, aunque menciona a Enoc. Enoc ya está en el cielo. Y Moisés murió y luego se fue al cielo. Pero ¿qué hay de David y de Daniel y de Aarón y de José, varón perfecto, y de Isaías y de Jeremías? Murieron sin recibir, ¿qué cosa? Lo prometido. ¿Pero qué hicieron? Confesaron que eran extranjeros, ¿dónde? Y peregrinos en la tierra. Verso 16. ¿Por qué? Anhelaban un mejor país. La fe nos hace anhelar una mejor patria, un mejor país. Por lo tanto, fíjese lo grandioso, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad para ellos. Cerramos hoy día con el verso 40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sino nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Dios nos preparó algo mejor, nos está esperando eso mejor y nos va a dar eso mejor por la fe. Que el Señor les bendiga.